Hoy hablamos con una persona que ha recorrido el mundo, que lleva ya bastante tiempo haciendo su carrera en el mundo de los hoteles y que además ha pasado por algunas de las cadenas y de marcas que más nos va a interesar explicar, ya que no han pasado todavía por este podcast y que todavía no habíamos conocido. Esta persona además tiene una trayectoria muy ascendente y merece la pena saber cómo ha sido capaz de llegar a esto para ver si se puede imitar y si se puede hacer de la misma manera o no. Bienvenido, bienvenida a este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al mundo del turismo, la hotelería, ya sabes, todo aquello relativo a la hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Hoy tenemos con nosotros a Rita. Buenos días, Rita. Hola Eduardo, buenos días. Bueno, hoy estamos deseando conocer un montón de cosas nuevas, así que te agradecemos mucho que vengas por aquí por el podcast para contarnos. Y lo primero de todo, oye, ¿quién es Rita y por qué está aquí hoy con nosotros? Pues Rita, antes de explicarte quién es Rita, quería solo agradecer también por tu invitación a participar en el podcast y por poder demostrar un poquito al mundo qué es la hostelería y cómo se llega. La Rita es una chica portuguesa que desde siempre le ha gustado mucho los idiomas, le ha gustado mucho hablar con la gente, conectar con la gente, pero antes de decidirse irse a hostelería no sabía qué quería. Y bueno, estuve ahí mirando las contabilidades y los números, pero veía que no era el camino. Y nada, y un día tuvo alguien que le dijo que era muy buena hablando con la gente, conectando y que le gustaba mucho en plan viajar y así. Y fue cuando surgió entonces la idea de irme a estudiar hostelería. Y nada, y así he terminado yo en Santiago de Compostela estudiando hostelería. Y ahí estuve 4 años. Rita es una chica que muy activa, que tiene mucha energía y que le encanta hablar por horas y horas y horas. Y obviamente pues entrar en el mundo de hostelería fue simplemente encuadrar su personalidad con su vida profesional. ¿Qué fue lo que recuerdes que más te haya sorprendido? Cuando uno se hace profesional de algo, muchas veces descubre aspectos que no conocía. Pues esto que se suele decir, que todo el mundo piensa que llevaría muy bien un bar hasta que intenta montar uno y a lo mejor ya deja de gustarle incluso lo que es un bar cuando se convierte en su profesión. Tú cuando entiendo que eras usuaria de los hoteles y llega un momento en el que te haces profesional de los hoteles, empiezas a estudiarlo y cuando te pones a estudiarlo, ¿qué fue aquello que recuerdes que dijeras, nah, pues esto no lo veía yo así o esto no sabía yo que siquiera existía a lo mejor? Eh, Pues es difícil porque obviamente yo cuando me fui a estudiar a Santiago no hablaba el español tampoco, entonces para mí era todo descubrir un mundo nuevo. Entonces cuando me daba de cara con las clases de higiene o o de enología, por ejemplo, yo no me enteraba ni de la mitad, entonces no sabía muy bien de qué iba la cosa, hasta después que empecé a ir a los hoteles y a ver de verdad por qué estaba estudiando eso y el sentido que tenía, ¿no? Eh, O sea, aparte, encima el asunto del idioma también una barrera adicional para un obstáculo más que se tiene que salvar y que, como vamos a ir comprobando, está más que solventado, por lo menos en español está más que solventado, ya lo iréis comprobando a lo largo del episodio. Y claro, tú llega un momento en el que ya dices, bueno, pues estamos preparados y empiezas a trabajar en España en unas grandes cadenas españolas. Bueno, no grandes cadenas españolas, algunas sí, algunas de estas mega cadenas. Y de Santiago de Compostela también te haces unos kilómetros ya para empezar a trabajar, no sé si a modo de prácticas, tal vez, al otro extremo de la península. sí, literalmente. Entonces yo me fui a Santiago a estudiar, eran 4 años de carrera y todos los veranos teníamos que hacer prácticas. Entonces mis primeras prácticas las hice en Barcelona, o sea, creía que para aprender mejor el español también me iba bien seguir por España. Entonces me fui al W en Barcelona, donde hice unas prácticas de servicio, o sea, más enfocadas a food and beverage. Y ahí estuve 3 meses trabajando. Y obviamente fue una experiencia increíble, aparte de conocer gente de todas las partes. He podido empezar a ver qué era trabajar en hospitality, lo duro que podía ser a nivel de horas, pero también lo gratificante que era de conectar y poder hacer la diferencia en la estancia de los clientes. Y
Y que empezaste en la parte, además, del estómago, de la gente que se hospedaba, ¿no? Y además en un hotel que en ese momento estaba, bueno, diríamos que tal vez el hotel de moda en Barcelona, un hotel con una amplia demanda y con una alta exigencia. Y para ser tu primera práctica, caramba, con el sitio. Entonces, ¿cómo fue eso? Tú al llegar allí, ¿recuerdas un poco esa sensación de decir, bueno, a ver cómo abordamos esto? ¿O te fue muy natural? ¿Cómo lo recuerdas? Recuerdo que las primeras semanas fueron un poco, estaba un poco perdida porque era como muchas cosas nuevas a la vez. Era como el primer trabajo, que eran prácticas, era gente nueva, era acostumbrarme al sitio donde iba a trabajar, ¿no? Muchas cosas estaban pasando a la vez. Nunca había vivido en Barcelona tampoco y iba a estar ahí por los próximos 3 meses. Entonces tenía como un turbillón de emociones que estaba aprendiendo a saber manejar, porque también era muy joven aún. Tendría, no sé, 18 años en esa altura. Entonces, claro, eran muchas cosas y dije, a ver, venga Rita, que eso se saca. Entonces tú aprendes lo más que puedes de la gente que lleva ahí años y que te puede enseñar y tú intentas aprender lo que consigas, vas preguntando, pero con tranquilidad. Tú haz tu trabajo bien y luego ya las cosas empezarán como a salir poco a poco, ¿no? Entonces eso fue lo que hice, pero sí, hay muchos sentimientos para saber manejar y claro, todos queremos estar a la altura de las expectativas, pero ¿qué expectativas hay, no? Porque no te lo dicen. Y entonces sí, es complicado, pero todo se hace, todo se hace. Claro, y por si fuera poco, pues un hotel de esas características, pues entiendo que, no sé si fue durante tus estudios, ¿no? Como estabas diciendo, Sí. en verano. Claro, pues para no descansar demasiado en verano, pues luego decides que, no sé si lo decides, si era algo impuesto, si era algo parte del programa, el pasar de lo que sería alimentación y bebidas a la parte de habitaciones. No sé si fue algo tuyo de decir, quiero ver todo, o si es algo que os imponían de decir, pues tenéis que hacer unas prácticas en F&B y luego otras en rooms, en lo que es habitaciones. Y claro, te vas a otro sitio también muy fácil, muy sencillo. También otra cadena pequeñita, española en este caso, que, bueno, en la capital, digamos, de donde están todas las grandes centrales hoteleras españolas, o prácticamente la gran mayoría. ¿Cómo es ese cambio de dedicarte de alimentación y bebidas a la parte de habitaciones? ¿Te supuso algún tipo de clic en la cabeza o fue simplemente algo que se dio así? Pues era parte como de la carrera, porque el primer año de la carrera era más enfocado hacia F&B y cocina, y luego el segundo año ya más enfocada a lo que era recepción y regiduría. Y entonces también por eso hice las primeras prácticas en F&B y luego en segundo año me fui a hacer prácticas en recepción. Pero también fue cuando se me dio el clic de eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, por mucho que me lo haya pasado muy bien en F&B, en restauración, en el W en Barcelona. Sí que cuando me fui a hacer las prácticas de recepción a Iberostar, en Palma de Mallorca, sí que me di cuenta que eso era lo que yo quería, ¿no? Conectar con la gente a un nivel más emocional, más personal. Y no es que no pudiera hacerlo cuando estaba en las otras prácticas, simplemente se hace de manera diferente. Y entonces aquí fue cuando me di cuenta que eso era lo que quería hacer y era el camino que quería seguir. Y nada, y esas prácticas fueron muy divertidas en varias maneras. También tuve bastantes obstáculos, pero que hacen parte. Y a mí también me tenían en la puerta del restaurante saludando a los clientes. Entonces ahí me encantaba porque era como bienvenidos, hablaba con ellos y al final eran los clientes que igual ya las había hecho el check-in por la mañana. Entonces estaba muy bien poder conectar con ellos y poder sorprenderlos de alguna manera porque ya sabía información desde la mañana cuando los había conocido hacer el check-in, la razón por la que venían al hotel, a Palma de Mallorca y todo. Entonces ahí fue cuando nació esta pasión por recepción y por poder pasar tiempo con el cliente y poder hacer algo por el cliente que igual no lo esperan. Bueno, siempre he pensado que dar la bienvenida a los clientes cuando van a comer es un momento delicado porque si van con hambre el carácter puede ser peor que cuando ya salen, ya con el estómago lleno,
que se ha tranquilizado, ¿no? Y que dicen que Sí. las personas con el estómago lleno ya van más tranquilas, pero a la entrada pueden ir con una cierta prisa. Pero claro, si estaban ya, eran clientes internos ya del hotel, ¿no? Lo que me estás Eh, comentando. Digamos, la actitud es más positiva, es más la ilusión de ir a ver qué es lo que comemos hoy, ¿no? sí. Que esas prisas, ¿no? Porque claro, estabas diciendo, ahí querías saber la parte de habitaciones, pero te faltaba algo que también entiendo que es bastante, como decías tú, emocional, que Ujú. era la parte de los eventos. Sí. Y claro, pues es que tú cuando te pones a hacer algo vas a los sitios más fáciles, porque si alguien quisiera estar en el mundo de los eventos y, digamos, de la actividad, sobre todo veraniega, pues pocos sitios tienen más actividad que donde fuiste posteriormente y además a un hotel que si ya de por sí el sitio tiene actividad, el hotel al que fuiste es uno de los punta de lanza. Cuéntanos un poco cómo fue esta parte de los eventos para ti, si crees que tiene más relación con alimentación y bebidas o con habitaciones, o si no tiene que ver con nada y por eso pues decidiste ya, una vez probadas las tres cosas, ya quedarte en el mundo de habitaciones de ahí en adelante. Cuéntanos un poco, a ver cómo fue esta parte en esta otra isla que nos desvelas ahora. Pues cuando me fui a Ibiza, al Ushuaia, en mis terceras prácticas, fue increíble. No solo por los eventos, porque al final Ibiza, ser una isla tan pequeña, tiene muchas cosas pasando a la vez, tiene mucha vida también, ¿no? Y fueron unas prácticas totalmente diferentes de las otras dos, por diversas maneras. Pero inicialmente porque cuando me mandan a esas prácticas se han equivocado y me había mandado a las fiestas de Ushuaia. Entonces, a manejar la guest list, con las pulseras, con el merchandising. Y yo me lo pasaba genial. Fue una experiencia increíble, pero claro, yo pensaba, esa no fue la razón por la que yo vine a Ibiza, a Ushuaia, ¿no? Entonces me acuerdo en su momento de ir a hablar con recursos humanos y decirles, oye, que esto me está encantando, pero no estoy sacándome una carrera para manejar una guest list ni contar pulseras. Y yo quería hacer eventos, o sea, yo iba ahí para hacer eventos de bodas, de conferencias, de todo eso. Y entonces, en ese momento me dijeron, bueno, vamos a mirar, pero bueno, estamos a medio de la temporada y a ver qué se puede hacer, ¿no? Yo, vale, pues perfecto, a mí darme una solución que yo me apaño. Y nada, y la solución fue o sea, como estábamos ya a mitad de temporada, que yo trabajar en los dos departamentos. Entonces yo hacía por la mañana los eventos del hotel, o sea, conferencias, bodas, meetings de clientes. Entonces yo enseñaba el hotel, las meeting rooms, todo, y luego por la tarde me iba a las fiestas. Entonces yo no paraba de trabajar todo el día y obviamente ahí me ha dado mucho, ¿cómo se dice? Em, Pues supongo que la capacidad de multiplicarte, ¿no? Básicamente, sí, porque experiencia toda la que se pueda tener, porque además multiplicada por dos. Para aquellos que no tengan muy ubicado el Hotel Ushuaia, pues en lo que son actuaciones en el verano son diarias y además son de mucho alcance. En una misma semana pueden tener actuaciones de primeras espadas a nivel internacional todos los días y entiendo que eso debe de llevar un ritmo de organización muy grande si cada día pues tienes una visita, digamos, de una estrella, al fin y al cabo, del mundo de la fiesta. Para que os hagáis una idea, los que nos escucháis, podría ser tranquilamente uno de esos grandes festivales internacionales, pues si coges cada actuación y la vas poniendo diariamente, en verano en Ushuaia, podríamos equipararlo o algo así, ¿no te parece, Rita? sí, 100%. O sea, recibe los artistas más grandes como fue Avicii en su altura, como es Martin Garrix, como Steve Aoki, como ya estuvo Maluma, por ejemplo. O sea, los grandes nombres y al final las fiestas se llenan de gente, ¿no? Todo el mundo que va a Ibiza, todo el mundo pasa por Ushuaia en algún momento. Y de verdad que las fiestas son alucinantes y terminan mínimamente temprano, pero obviamente todo requiere una organización por detrás, todo un equipo por detrás, ¿no? Y ver cómo se montan esas fiestas es algo que es surreal, es increíble de verlo, de vivirlo. Entonces yo no tenía ni idea de qué era eso hasta que llegué ahí y afortunadamente
me han puesto ahí sin querer, pero a día de hoy lo agradezco mucho y lo veo como una de las mejores experiencias que he tenido, sin duda alguna. Y me ha hecho aprender a trabajar y aprender a manejar diferentes cosas a la vez. Porque al final era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Manejar dos departamentos que nada tenían que ver, con dos equipos totalmente diferentes, pero sacarla al final del día. Entonces eso para mí fue increíble y a día de hoy me encanta organizar cosas y eventos y fiestas. Igual algún día, pues el día que quiera salirme de operaciones, seguramente sea el camino que decida. Claro, porque todavía nos quedan unas cuantas situaciones diversas, porque ya que nos habíamos acostumbrado a estar en el clima pues mediterráneo, estar en Baleares, pues la siguiente que decides, pues como tantos otros invitados del podcast, has hecho kilómetros y decidiste que bueno, ya ir de cientos en cientos de kilómetros no te valía. Y entonces había que ir de mil en mil y hacer unos cuantos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en un lugar tan completamente diferente de Mallorca, de Ibiza, e intuyo que también muy diferente de Barcelona? ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste ya un poquito más prolongada en un país tan diferente? Pues yo creo que a día de hoy fue la experiencia que me hizo cambiar la vida, que me hizo llegar a donde estoy hoy y que me hizo ser también bastante de lo que soy. Cuando me fui a Estados Unidos, a San Antonio, en Texas, que poca gente conoce San Antonio, Texas todo el mundo conoce, San Antonio ya es algo bastante más específico y la verdad que la realidad que yo me he enfrentado cuando he llegado ahí fue como un shock, ¿no? Porque a nivel cultural, a nivel de vida en general, de costumbres, es totalmente diferente de lo que vivimos en Portugal, en España, en Europa. Y fue llegar ahí y darme cuenta que la gente ahí vive por y para trabajar, que la gente con quien yo trabajaba tenía dos trabajos, que por la mañana estaba en un lado y por la tarde otro, y que comían pasando por el drive-thru para poder llegar a tiempo a su segundo trabajo. Entonces me di cuenta que no disfrutaban de la vida. Entonces yo cuando me fui a San Antonio a hacer mis prácticas, mis últimas prácticas en verdad, como un front office management trainee ahí en Marriott, ahí me di cuenta que o yo trabajaba y aprovechaba esa experiencia de un año que estuve para trabajar, o entonces yo me iba a aburrir de la falta de cosas que podría hacer, porque no había muchas cosas que hacer. Sí podía viajar, obviamente, pero eso no lo era todo, ¿no? Yo tenía mi día a día ahí. Entonces, darme cuenta de eso fue como un shock de realidades. Y claro, no había vacaciones tampoco, tenían maneras de hacer cosas diferentes y de pensar. Y claro, para una chica como yo que tenía sus 21 años, 22 en esa altura, fue un shock de realidades, 100%. También hay que entender una cosa, y es que estamos hablando de pasar de hacer unas prácticas en Ibiza en verano, en los meses de verano, cuando la isla tiene su auge de actividad en el ámbito de fiestas y de eventos. Claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, si hubieras hecho las prácticas te voy a decir, en diciembre, ¿no? En alguno de los hoteles que estén Sí. abiertos en Ibiza en invierno, que son relativamente pocos. A lo mejor el choque no hubiera sido tanto, ¿no? Pero al pasar de ese verano en Ushuaia a luego estar en un lugar ya de interior con un atractivo turístico muy diferente, más urbano, claro, pues entiendo que ahí hay ese choque tan grande en el que pueda parecer, como decían en las películas antiguamente, ¿no? Que en el Levante no se trabajaba porque se estaba siempre de fiesta, en el Mediterráneo porque la gente lo conocía en verano, ¿no? Y, pues, vas a ir de vacaciones y extrapolaban que siempre todo el mundo estaba de vacaciones en esas tierras, pero luego, claro, evidentemente también se trabaja y de hecho, pues mucho. Pero claro, al llegar a un lugar además que entiendo que en la zona de San Antonio será uno de los sitios donde menos se hable español, tal vez Estados Unidos sea un lugar donde más se habla el inglés, ¿puede ser?
La verdad es que es al revés. Se habla bastante español por la cercanía que está de México, porque justo Ah, tienen la frontera ahí al lado. Entonces sí que hay bastantes mexicanos ahí, pero sí, se habla bastante inglés. O sea, yo hablaba inglés la mayoría de mi día. Pero es una ciudad que recibía muchas conferencias porque uno de los centros de conferencias más grandes que existía estaba ahí. Entonces había muchas conferencias médicas, deportivas, de todo. Y o sea, fue el hotel a día de hoy más grande que he trabajado porque tenía 1001 habitaciones y Dios mío, eso era asombrador porque eran 600 check-ins al día, check-outs y era una locura, era un no parar, era un no parar. y además entiendo que ahí habrá poca diferencia, tal vez. Pues igual que yo pensaba que el inglés sería más predominante como idioma y acabo de aprender que no. En tema de temporada alta, temporada baja, en un lugar como San Antonio, ¿existe también o es más común todo el año? O a lo mejor la temporada alta incluso es más en otoño o invierno. ¿Cómo es esa variación allí? Pues era bastante constante a nivel del año porque la gente iba a San Antonio para visitar el Álamo, para andar en el barquito que había ahí en el pequeño río que tenían. Y entonces sí es un destino de todo el año, pero que se mueve mucho por las conferencias. Cuando no había conferencias estaba bastante tranquilo, bastante, sí, bastante vacío. Y luego en Navidad es bastante buscado también por los clientes por las luces de Navidad, por todo el ambiente que se creaba. Pero diría que sin duda fue uno de los sitios que era más constante a nivel de todo el año. Y claro, nos falta entonces el siguiente destino, donde ya dices, oye, pues esto hay que establecerse en alguna parte, ¿no? Y decides un lugar del que ya hemos hablado en el podcast porque ha sido cantera muy común, por lo menos muy extendida entre las personas que han venido por el podcast. Y claro, pues ya si en Estados Unidos estabas en un sitio donde pues, se hablaba relativamente el español, pues ahora ya dices, pues no, aquí se habla demasiado español para mí, ¿no? Y vamos a un sitio donde esté más el tema del inglés, que bueno, pues qué mejor lugar para eso que de tu siguiente destino. ¿Cómo fue, cómo notas la diferencia, a pesar de ser dos países que, bueno, se etiquetan como anglosajones los dos? ¿Cómo es esa llegada a lo que sería esta cantera que parece ser, bueno, tu siguiente destino? Cuéntanos un poco. Pues me fui a Londres, de Estados Unidos, y bueno, sigo en Londres en verdad. Y es muy diferente a nivel de personalidades que se encuentran aquí, a nivel cultural. Son dos países bastante diferentes. Y a nivel de trabajo, a nivel profesional, se parecen en muchas cosas, pero a la vez no. Quiero decir, en Estados Unidos me di cuenta que la gente vivía por y para trabajar y aquí la gente intenta disfrutar un poco más, ¿no? Le gusta ir al pub después del trabajo, beber sus cervecitas hasta que cierre el pub y son mucho más empeñados en el crecimiento profesional. Les importa más. En Estados Unidos, con tal de que tengan, bueno, no a nivel general, obviamente, pero con tal de que tengan un trabajo, eh, les llega. Entonces no hay tanta esa ambición profesional, o por lo menos esa fue la realidad que yo he conocido en San Antonio. Obviamente si hubiese estado en Nueva York o San Francisco, igual hubiese tenido perspectivas totalmente diferentes. Ujú. Entonces sí, me vine a Londres, donde he empezado a trabajar en Sea Containers como duty manager y fue una experiencia otra vez bastante diferente de la que había tenido anteriormente porque era todo mucho más fast. O sea, Londres es una ciudad que no para, no duerme. Y tú puedes alcanzar el mismo ritmo o entonces no vales. Entonces, claro, aquí tienes que estar siempre aprendiendo, haciendo algo para ser alguien, para poder crecer y para que la gente te conozca. Y entonces sí fue agobiante al principio por no saber si estaba las expectativas de las personas que me habían contratado y que trabajaban conmigo, ¿no? Y claro, venir de Estados Unidos de American English a British English también es bastante curioso y gracioso.
Bueno, de hecho, no sé si te pasará a ti, pero entiendo que la mayoría de las personas que son de países que no son angloparlantes estudian un inglés que se entiende que es el británico, ¿no? El idioma académico que se estudia en las escuelas. Y luego con la actividad profesional se suele utilizar más, hablando en modo estadístico, el inglés americano, ¿no? Y con el Sí. tiempo acaba siendo más difícil de comprender aquella entonación con la que aprendiste que la que luego has desarrollado a lo largo de tu carrera. No sé si en tu caso esto se puede corroborar o si tampoco estoy acertando con ello. No, diría que sí, porque obviamente cuando vemos películas, series, todo es American English o casi todo. Entonces nuestro oído está acostumbrado a eso. Entonces yo cuando vine a Londres y la gente me hablaba, decía, pero ¿qué me dicen? No entiendo. Es como un acento mucho más cerrado. Y luego, claro, depende de qué parte sean, el acento es más o menos. Entonces tienes que estar más atento para darte cuenta de lo que te están diciendo. Entonces cuesta un poco acostumbrarte y principalmente en hostelería que tienes muchos términos específicos, cuesta un poco acostumbrarte a eso, pero luego ya en cuanto te acostumbras ya lo sacas bien, ya te apañas. Y una curiosidad, entiendo que en Estados Unidos, en San Antonio, el cliente que tuvieras sería eminentemente también estadounidense. Cuando llegas a Londres, ¿sigue siendo estadounidense o era un hotel donde había mucho movimiento interno en el sentido de que fueran también gente del Reino Unido? Diría que aquí hay como una mezcla bastante más grande. Sí, vienen clientes de Estados Unidos porque están por todos los lados, ¿no? Ujú. Pero también hay una mezcla de muchos europeos, muchos árabes, muchos indianos, gente que viene de todas las partes. Entonces, cuando yo llego a Londres, llevo un shock de culturas porque en cada esquina o en el trabajo igualmente encontraba gente de todas las partes del mundo, tanto como clientes como gente que trabajaba conmigo. Y yo decía, ¿y esta gente de dónde viene? Pero si estoy en Londres, ¿cómo hay tanta diversidad cultural? Y eso fue una de las cosas que me chocó al principio, pero que luego me di cuenta que es el sitio en que hay que estar, ¿no? Para crecer, para aprender y para poder llegar a un puesto bueno y alto. Y eso pasa también con muchos clientes. La gente viene a Londres porque hay muchas conferencias, hay muchos eventos, hay muchas ferias también. Entonces es como el centro en que todo el mundo se encuentra eh, y tiene su gracia ver cómo diferentes culturas reaccionan a diferentes cosas, ¿no? Cuando se quedan en el hotel, por ejemplo, cómo se quejan, cómo se agradecen. Entonces, es curioso empezar a entender un poco cómo cada cultura también funciona. Y ya quedándonos en Londres hasta el día de hoy, donde acabaremos con este bicharraco, vamos a llamarlo así, en el que estás, que sí que es una cadena que, vamos, una marca dentro de una gran cadena que iremos explicando. Tienes una siguiente parada en una también en una cadena o una marca, no sé cómo es en este caso, que vamos a hacer un pequeño punto y seguido, porque sí que nos gustaría que nos la explicaras. Es la primera vez que recibimos a alguien que ha pasado por esa cadena y entiendo que tu cambio se debe básicamente a una subida del escalafón, ¿no? Que tienes un ascenso, un puesto que te interesa más. Primero, ¿cómo es ese cambio de puesto? Y si nos puedes presentar en cierta medida esa cadena a la que vas después del Sea Containers. Pues después de Sea Containers me fui a Shangri-La, que obviamente es una marca de hoteles muy prestigiada, muy conocida y muy lujosa. O sea, tienen su sede en Hong Kong y aquí en Londres pues están en el Shard, el mítico iconic building en Londres que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo quiere ver, más que no sea por fuera. Y entonces obviamente yo vengo de una cadena que era totalmente lifestyle a lujo, ¿no? A estar en Forbes, LQA, a tener estándares para todo y al final te das cuenta de lo que es el servicio de lujo y te das cuenta la gran diferencia, ¿no? Los clientes también son muy diferentes y la manera como tú presentas y das un servicio también tiene que ser bastante diferente. Y obviamente viniendo de su background asiático, es como una hospitalidad más
más warmth, más calorosa. Y se enfoca mucho no solo también en negocios y el hacer, dependiendo de sus localizaciones, pero también en el bienestar del cliente. Tú cambias allí porque tienes un ascenso en tu actividad. Necesariamente no tengo un ascenso porque hubo la pandemia por el medio entre el cambio de un hotel al otro. Vale. Entonces, bueno, en esa altura tenía que buscar, encontrar algo para volver a trabajar, ¿no? Porque todos sabemos que la pandemia aquí nos ha dificultado un poco la vida a quien era del sector de hostelería. Entonces tenía como que volver a empezar. Y, mm, y sí que tenía la curiosidad de irme al lujo, entender un poco cuál era la diferencia entre el lifestyle y el lujo y entender un poco dónde yo me encuadraba. Y entonces ahí me di cuenta que me gustaba más el lujo, no solo por la atención que se daba al cliente, pero también porque podríamos hacer más. Era como un seguimiento del cliente bastante más próximo. Lifestyle era como más el check-in y el check-out, sí conectabas, pero si no conectabas no pasaba nada. Y aquí sí que había como el forcing para hacer la conexión con el cliente, el seguimiento del cliente de su estancia y el post, el checkout. Entonces sí que se nota un cambio bastante grande entre una marca y la otra. Y aquí fue cuando me di cuenta que yo quería seguir por segmentos de lujo, por marcas de lujo. Um, Y entonces entonces, de manera rápida, pues ya comienza tu evolución ya en un sitio en el que te mantienes durante años, durante bastante tiempo, que podríamos decir que a lo mejor ha sido la parte troncal, ¿no? O donde te has desarrollado durante una manera más, no sé si decir reposada, porque ahora nos dirás tú cómo ha sido eso de reposado o no reposado, pero entras también en una dinámica de ir ascendiendo ya de manera interna dentro del mismo hotel, supongo por lo que estás diciendo, que ya una vez pasada la pandemia, te viene esto que llaman esta rabia por viajar, ¿no? De que ya vuelve esa locura, probablemente mucho mayor que en la prepandemia, para viajar, para moverse, y ahí donde te pilla todo esto, todo este arranque tan furibundo de la gente que quiere viajar a toda costa y alojarse ahí a toda costa. Cuéntanos un poquito este siguiente escalón en tu carrera. pues ese siguiente escalón fue algo que llevaba queriendo desde hace mucho tiempo, que era hacer parte de un opening, ¿no? Y en su altura, cuando estaba en Shangri-La, recibo una llamada preguntándome si era algo que me interesaba, ¿no? Y dije, no tengo nada que perder, yo hago las entrevistas y según lo que salga, ya veremos. Y me acaban ofreciendo el puesto para hacer la apertura de Pan Pacific aquí en Londres. Y obviamente en su altura no era un puesto de management, pero yo tenía en mi cabeza lo que yo quería alcanzar, ¿no? En los próximos años. Entonces yo con aceptado hacer parte de este challenge, yo sabía perfectamente a lo que iba y lo que quería conseguir. Y obviamente eso depende solo de mí y de mi trabajo. Entonces tuve casi 4 años en Pan Pacific, hice parte de la apertura y fue la primera vez que me di cuenta que era en verdad la apertura de un hotel, porque obviamente todos hemos trabajado en hoteles, pero hacer aperturas no es para todo el mundo, no es tan fácil como parece y obviamente Ah, no es llegar y meter una llave en la puerta y ya. desafortunadamente no. Requiere bastante más que eso, requiere mucha flexibilidad, mucha resiliencia y yo creo que o lo amas o lo odias, no hay un medio término por aquí. Yo creo que es algo que sí recomiendo a todo el mundo que lo experiencie porque es como construir una casa, ¿no? Desde cero, ver el proceso todo el día cambiando un poquito más, ver lo que va cambiando de hoy hace un año, dos, tres y por ahí. Ver que tú puedes hacer algo para mejorar procesos, procedimientos, que tu huella hace la diferencia y que no solo haces parte del crecimiento de ese hotel, pero también del equipo, que cómo puedes tú contribuir como profesional. Y es cuando mis horizontes se expanden también. Y obviamente crecí internamente, como has dicho, en la cadena y fue donde he aprendido mucho,
la gran parte de lo que sé también a día de hoy, pero, pero es una experiencia que jamás me voy a olvidar. He tenido también muy buenos profesionales trabajando conmigo y de los cuales he aprendido mucho también y que me hicieron ser la manager que soy a día de hoy y qué tipo de manager yo quiero ser para mi equipo. Hombre, olvidarte no te vas a olvidar porque Jamás. luego te has metido en una que ahora veremos un poquito más adelante, donde reposaremos un poquito más, pero sí que también podemos aprovechar esta ocasión para que nos expliques pues que en este mundo de la hostelería existen estas cadenas que a lo mejor nosotros estamos grabando desde España y a lo mejor aquí pues hoteles como Shangri-La no están tan en la conversación como puedan estar en otros países y viene muy bien que las personas que habéis pasado por estas cadenas que tienen esta alta calidad y que sin embargo no son tan conocidas como pueda haber otras en estas tierras en las que nos movemos, nos ampliéis estos horizontes, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo es esta cadena de Pan Pacific antes de llegar al siguiente escalón. Vale. Nova Pacific es una marca de lujo también, que también empieza en Asia, más específicamente en Singapur. Tiene cerca de 50 hoteles más o menos alrededor de Asia y tiene dos marcas más aparte de Pan Pacific, tiene Park Royal Collection y Park Royal. Y aparte de ser un lujo, es un lujo también bastante intuitivo que quiere dar al cliente bastante confort, pero también no solo enfocado a negocios, pero también tiene algo del hacer. Y claro, se enfoca mucho en la comunidad, en la parte cultural también, porque obviamente viene de Asia. Y nada, entonces tiene un servicio y un design bastante únicos, diría yo. Y claro, tú a partir de ahí empiezas a crecer dentro del hotel. Y claro, esta ascensión, porque muchas veces nosotros vemos que hay personas pues, que sabemos que han tenido esa trayectoria dentro de un hotel o de una cadena, pero es una buena ocasión para que nos expliques, oye, ¿qué diferencia hay entre pues supervisor o manager o cuáles en esos escalones que has tenido dentro de la cadena Pan Pacific para la gente que nos escucha y que muchas veces pues escuchas puestos y que no sabes muy bien con qué se corresponden, pues qué diferencia hay entre ser front office supervisor o ser front office manager o lo que está entre medias para aquellos que quieran imitar tu recorrido, por qué escalones tienen que pasar. Pues mira, para ser front office supervisor, al final eres como el encargado del turno, que no solo tiene que ayudar a sus recepcionistas, pero tiene que manejar el shift, hacer el allocation de las habitaciones, puede intentar manejar algunas quejas si se siente cómodo y si le han dado el training y el soporte, coordina con housekeeping, eventos a nivel de showrooms, a ver si con housekeeping por las habitaciones si están listas o no. Al final es como, yo lo veo como el primero puesto así de leadership, si se puede decir, en que no estás manejando un equipo, pero tienes que manejar a todo el mundo que te viene a pedir cosas, ¿no? Entonces tienes que saber hacer mucho multitasking, tienes que poder manejar el equipo, el cliente y la gente que te viene y yo creo que es de los puestos más difíciles que se puede tener en recepción, pero una vez que lo haces y está hecho, estás listo para poder seguir al siguiente puesto. Y la gran diferencia con, por ejemplo, Duty Manager o Reception Manager es que no estás más presente en la recepción, no lidias tanto con fire drills o health and safety, por ejemplo, no, no tienes tantas quejas para manejar, las manejas más el duty manager o reception manager, según los hoteles pueden llamarle de manera diferente. Y al final Ajá. este duty manager, reception manager, como le llaman, maneja cualquier tipo de quejas, sean de restaurante, sean de housekeeping, sea del check-in o del check-out, o, o lo que sea, contesta también a las reviews de los clientes online, hacen también mucho más estrategia a nivel de upselling, por ejemplo, para intentar a motivar el equipo y buscar
diferentes maneras de poder hacer más upselling de habitaciones y cómo hacer el achievement de targets más grandes y cosas sin del género. Entonces, a nivel de Duty Manager, tú manejas mucho más el equipo a nivel de estrategia, por ejemplo, y en supervisor es mucho más operacional. Ujú. Y claro, luego llegas ya al punto del Front Office Manager, que es una de esas personas que mejor conoce cómo funciona un hotel porque está en todo, ¿no? Está en medio de todas las, de todas las conversaciones, vamos a decir así. Y cuéntanos un poquito cómo es eso. Está en todo, puede ser bastante overwhelming porque todo el mundo viene a recepción. Recepción es el centro de un hotel, es el corazón. Y claro, un front office manager también, obviamente, porque el front office manager no solo tiene un equipo para manejar, como tiene que manejar todo el mundo, todos los departamentos en el hotel, o sea, no los maneja directamente, pero tiene que ayudar a manejar, o sea, tiene que coordinar con housekeeping, tiene que coordinar con eventos, tiene muchas reuniones también, tiene que trabajar lado a lado con reservas y con revenue. Entonces, es un puesto bastante challenging, por así decir. Y claro, está involucrado en todo lo que es contratación, formación del equipo, qué es lo que el equipo necesita. Si el equipo no está, si no tiene una buena performance, qué es lo que está fallando. Entonces, revisionar todo eso y ver estrategias, qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que mi equipo necesita, ¿no? De mí. Entonces es bastante más estratégico que operacional, pero obviamente sigue estando bastante involucrado en la parte operacional. De hecho, podríamos decir tal vez, no sé cómo lo ves tú, que el nombre de Front Office, cuando ya lleva lo de manager detrás, incorpora mucho, aparte del front, mucho back office, ¿no? Que llevar, ¿no? Sí, sí, para mí fue mi primer puesto de como front office manager fue bastante shock en ese sentido, porque yo soy una persona bastante operacional que le gusta estar en la recepción, ver qué es lo que está pasando, eh, hablar con el cliente, hablar con el equipo y de repente me doy cuenta que llega el puesto de front office manager y tengo mucho más admin, mucho más papeleo que hacer. Entonces coordinar eso también es difícil para alguien como yo. Obviamente ahora ya estoy acostumbrada, pero al principio es bastante complicado hacer ese cambio mental. Y claro, y a la vez mientras que como supervisor, duty manager, tú siempre tienes alguien por encima que te dice, oye, haz esto, haz lo otro, mírate esto, tal. Cuando llegas a front office manager, y creo que de ahora hacia arriba va a ser siempre lo mismo, dejas de tener a alguien todo el rato diciéndote lo que tienes que hacer, ¿no? Ya te toca a ti como profesional saber lo que tienes que hacer e ir a buscar las cosas, buscar las soluciones, porque ya nadie te va a hacer un tap in the back y decir, venga, lo has hecho muy bien o tú sigas haciendo esto o haz lo otro. No, tienes que ser self-motivated para poder manejar bien tu puesto y ser bien sucedido. Y claro, ahora ya pues nos tomamos un momentito porque tienes una situación muy especial dentro del mundo de la hotelería por diferentes motivos. Aquí nuestra invitada de hoy está en el equipo de pre-opening de uno de esos, como decíamos antes, bicharracos en todos los sentidos, por la marca, por todo lo que conlleva, pero además entiendo que de una manera especial. Y ahora entenderéis por qué. Es una marca que a lo mejor si la ponemos detrás o delante de la palabra Londres, no cuadraría demasiado, probablemente te sorprenda. Y entonces sí que vamos a hablar en esos dos sentidos. ¿Cómo fue esto de que te involucras en la apertura, la preapertura de una de estas marcas tan exigentes y tan especiales a lo largo del mundo como pueda ser en lo que estás ahora, que cuando decías antes o lo amas o lo odias, pues estás en una situación de estas en las que el estrés tiene que ser amplio, muy amplio, amplísimo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues después de estar casi 4 años en Pan Pacific, me ha surgido la oportunidad de hacer parte de la apertura de Six Senses en Londres, el primer Six Senses en Londres. Y entonces, para quien conoce la marca, sabe que normalmente estos Six Senses están en sitios remotos que tienen difíciles accesos, que están en islas, y de repente tenemos un Six Senses en Londres que
en contrario de todo lo demás, no es remoto, no tiene difíciles accesos, está en el centro de la ciudad. Entonces, es una apertura que va a ser bastante diferente a lo que se conoce de Six Senses a día de hoy. Obviamente ahora Six Senses empieza a apostar un poco por destinos más urbanos, como ya tienen en Roma, como tiene ahora. De hecho, antes de desvelar más, sí que me gustaría que ubicaras un poco esto de Six Senses, qué es, en qué grupo está, para que un poco aquellas personas que no lo tengan muy ubicado, porque Six Senses tampoco tiene muchos hoteles, y entonces hay lugares y seguro que hay países donde las personas que nos escuchan, pues a lo mejor no lo tienen muy a la mano. Entonces, ¿esto qué es? ¿A qué grupo pertenece? Un poquito, ¿puedes explicar primero esta ubicación de marca y ahora entraremos en esa particularidad, ¿no? De por qué nos vamos a preguntar, que no sé si tendremos la respuesta o no, por qué ese hotel es de esa marca Six Senses y no de otra del grupo o de alguna otra del grupo. ¿Puedes enseñarnos un poquito esto de Six Senses, qué es? Así en términos generales. Sí, claro. Entonces, Six Senses, para quien no conoce, pertenece a IHG, al grupo de Intercontinental, desde 2019. Y están haciendo aún bastantes ajustes de la cadena, obviamente, porque tenemos IHG, pero ahora con Six Senses hay bastantes cambios que están pasando. Six Senses tiene cerca de 27 hoteles por ahora, en cerca de 20 y algo países. Y Six Senses, para quien no conoce, se enfoca bastante en todo lo que es sustentabilidad y el bienestar. Y esos son como dos de los pilares que tiene y que se enfoca. Y no solo se enfoca como le da esa experiencia al cliente, pero también al empleado. Y es de estas cadenas que no solo lo dice, pero también lo hace y lo cumple a rajatabla. De hecho, lo primero que deberíamos tal vez haber dicho es si usted tiene un presupuesto de una cierta cuantía y mira el portfolio de IHG, de Intercontinental Hotel Group, pues Six Senses está en la gama media, está en la gama baja o dónde se ubica exactamente este logotipo. Pues Six Senses se ubica en el topo de la marca, o sea, es la marca de IHG de más lujo que tiene, es Six Senses. Obviamente IHG tiene bastantes otras marcas como Intercontinental, Kimpton, Indigo y otros tantos, pero Six Senses es el que se encuentra en el topo en el topo de las marcas. Y claro, aquí lo que empieza a sorprender a aquellos que hayan seguido un poquito la marca de Six Senses, pues efectivamente suele estar en lugares más costeros, de un clima mucho más cálido y teniendo la cadena IHG, marcas como Intercontinental, ¿no? Que son hoteles generalmente todo lo contrario, urbanos, de un tamaño grande. Six Senses, hasta donde tengo entendido, no suele tener muchas habitaciones, suelen ser hoteles de tamaño incluso reducido y en algún caso creo recordar que hasta en alguno de los hoteles no había ni habitaciones, era solamente la parte del spa. Y claro, al llegar a una situación urbana, no sé si sabes tú o tienes alguna intuición de por qué ese hotel que estáis abriendo dentro de IHG es Six Senses y no es, por ejemplo, Intercontinental, que es un lujo urbano. Si es algo que os hayan llegado a explicar o si, bueno, simplemente es una estrategia que viene marcada y que ya iremos descubriendo. Pues no creo que tenga específicamente una respuesta para darte, pero obviamente estamos en Londres, hay muchos hoteles ya de IHG, o sea, de Intercontinental, Indigos, todo eso. Entonces yo creo que una ciudad como Londres necesitaba un Six Senses. Y creo que es una apuesta muy buena y que va a tener mucho suceso aquí. Obviamente su localización no es la localización típica en Londres, es una localización que la gente dice, pero ¿por qué vais a abrir un Six Senses aquí? Para quien conoce Londres, no está, el hotel no está en Mayfair, en el centro lujoso de los hoteles en Londres, pero está por Queensway, cerca de Nothing Hill, entonces un poco apartado de lo que es Mayfair.
está como al otro lado de Hyde Park, para que nos ubiquemos un poco. Ujú. Entonces, si pensamos lo que es la marca Six Senses y lo que ofrece la marca Six Senses, nos podemos dar cuenta que la localización tiene sentido, porque si lo que pretende Six Senses como marca es enfocarse al bienestar, a que la gente venga a desconectar de su día a día, ¿no? De lo busy que es el día y que sea el no parar y que la gente venga a desconectar, tiene sentido que el hotel esté construido fuera de lo que es el centro, ¿no? Para que la gente se pueda conectar con uno mismo, que pueda disfrutar un poco de la gente con quien viaja, por ejemplo, o que venga solo a desconectar. Y claro, también hay una cuestión aquí. Es fácil pensar que el pre-opening de un Six Senses no lo hace, vamos a decir, cualquiera. Y que os habéis juntado ahí a la hora de echar eso a andar, gente de diferentes también procedencias y no sé si todo ese equipo de pre-opening procede de otros Six Senses, yo qué sé, de Crans Montana a lo mejor, o de otros lugares que sean más próximos, o si también tenéis gente que haya venido de Maldivas o de lugares más lejanos, todos de Six Senses, o es una mezcla. ¿Cómo es este equipo? Porque, como digo, en un Six Senses no lo echa a andar cualquiera y hay que buscar donde esté esa mayor excelencia. Es decir, tú al entrar en ese equipo ya tienes, por así decir, una etiqueta de alta excelencia que te va a acompañar. Es un logro. ¿Y cómo es este equipo que te acompaña o en el que estás integrada? Pues mira, hay un poco de todo, hay una gran variedad. Hay gente que viene de otros Six Senses, por ejemplo, vienen de Maldivas, Roma, Ibiza, con sus experiencias de Six Senses, entonces son los que van a ayudar a hacer el molde, el shape de lo que es la marca y traerla aquí a Londres y que sea dentro, que se cree dentro de las mismas líneas que los otros Six Senses. Entonces, eso es una gran ayuda. Y también tenemos mucha gente que está viniendo en Task Force para ayudar, pero también tenemos mucha gente que viene de Londres sin Six Sense Experience, que viene con su background de lujo, que viene con su background de experiencias por el mundo, y gente que viene pues de otros países a Londres. Entonces hay una mezcla muy grande, pero a la vez muy buena, porque si todos tuviéramos la misma experiencia, no sacábamos del proyecto, ¿no? Porque yo creo que las diferentes experiencias de cada una de las personas, todos pueden aportar con algo diferente. Entonces, lo que cada uno va a aportar en este momento de pre-opening es lo que va a hacer Six Senses Londres el suceso de mañana. Entonces yo creo que es muy importante que haya esa variedad de conocimientos, de experiencias, y que todos podamos aprender unos de los otros. ¿Cómo detectas tú qué es el carácter de la gente? Entiendo que dentro del equipo, por lo que estás explicando, habrá gente que lleve ya varios pre-openings hechos y habrá personas que sea la primera vez que se enfrentan a esto y no sé si el primero, enfrentarse a un Six Senses por primera vez para hacer un pre-opening ya es algo que tiene que marcar. Pero ¿cómo ves tú la diferencia de carácter que pueda tener, si se puede establecer esa diferencia de carácter entre las personas que llevan ya varios Six Senses abiertos y aquellos que están empezando a hacer este tipo de aperturas, vamos a decir que sean más nuevos en el equipo? Pues yo creo que, como todo, hay que encararlo con ganas, independientemente de que hayas hecho openings o no. Yo creo que es igual, ¿no? Porque que tú hayas hecho 5 o 10 openings antes no quiere decir que vayas a saber hacer otro, porque todos los openings son diferentes, todos los hoteles son diferentes, toda la gente con quien vas a trabajar es diferente. Entonces, el suceso de un opening depende de uno mismo, para sacarlo adelante, ¿no? Entonces, si tú le pones ganas, sea de aprender o de enseñar, yo creo que todo se saca bien. Y si tú tienes gente a tu alrededor que te ayuda, te da ese soporte, ¿no? Y que hacen con que todos trabajemos juntos hacia un solo objetivo, que es abrirlo y abrirlo bien, yo creo que se hace sin cualquier problema. Claro, dices abrirlo y abrirlo bien. Eso implica que hay en algún momento del camino hay una fecha.
Y esa fecha entiendo que siempre se percibe como corta, ¿no? Cuando te dicen, mira, pues vamos a tener que arrancar este bicharraco en el que tenemos que montar un equipo pues que funcione a las mil maravillas y tenemos que hacerlo para esta fecha. El momento en el que te dicen la fecha te da así como una especie de nervio extra o te lo tomas como, bueno, pues ya me lo esperaba. Em, es difícil explicar el sentimiento, porque cuando te dan la fecha, dices, vale, perfecto, me queda tiempo. Y luego, día tras día, vas pensando, madre mía, ya no queda nada, queda un mes, 2 semanas, y vas como la cuenta atrás, empieza, y dices, queda tanto por hacer y ya no tengo tiempo. Y entonces, hace 2 meses, cuando pensabas que tenías muchísimo tiempo y te daba tiempo a todo, te das cuenta, te empiezas a dar cuenta con el pasar de los días que al final no tienes tanto tiempo como pensabas, porque hay muchas cosas que están pasando. No es solo formar al equipo y entrenarlo, es también que empiezan con sleep tests, entonces tienes que manejar todos los sleep tests también. Empiezan a haber cosas en el edificio que igual hay un problema aquí o un problema allí y hay que resolver. Entonces, como estás como funcionando con una operativa de un hotel cerrado con un equipo nuevo que no conoce nada, no conoce sistemas, no conoce el producto y al final son muchas cosas nuevas que están pasando y tú ves que tus días de 24 horas no te llegan a las 24 horas del día y dices, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces te das cuenta que hacer un opening no es solo, o sea, no tienes que abrir el hotel con todo hecho y que esté todo hecho al 100%, porque los cambios los van a ver 100%, porque hay cosas que tú piensas que van a funcionar de la manera que tú has pensado y luego te vas a dar cuenta que al final no funcionan tan bien como pensabas y las tienes que cambiar. Y eso es lo bueno de hacer un opening y es bueno tener esa conciencia de las cosas, ¿no? Porque si no, no vienes con ese pensamiento, obviamente el opening se te va a hacer un infierno. Entonces tienes que venir con esa flexibilidad y adaptabilidad para adaptarte a cualquier situación y estar listo para lo bueno y lo malo, y que las cosas van a cambiar y que no pasa nada. Y tú las vuelves a cambiar otra vez hasta que empiecen a salir bien. Probablemente deberíamos señalar que cuando hablamos de esto de la fecha, que esto, digamos, no es como un examen académico que lo terminas y dices ya está hecho, sino que cuando abre el hotel, pues evidentemente no dices, vale, ya está hecho y ya me olvido, sino que esa fecha al final es un punto y seguido porque ahí luego empieza otra etapa, que son las primeras fechas en las que el hotel está funcionando y aparece todo esto de oye, pues qué nos hemos encontrado, qué tal ha sido recibido, las gentes que vienen aquí a hospedarse, si lo están aprovechando bien, si lo están recibiendo bien, si están solicitando cambios, si se está echando algo en falta. Entonces, no es que digamos esta fecha y ya se termina, sino que esa fecha y luego sigue y sigue, ¿no? Esto no es decir, echas ahí el último empujón de energía y ya luego descansas, sino que no vas a descansar tanto porque luego sigue, ¿no? Claro, yo creo que es un trabajo continuo. Obviamente, es lo que dices, nos dan una fecha, abrimos, ya está. No, porque hay mucho que hacer aún. Y lo que les suelo decir a mi equipo es, si vosotros miráis los hoteles en que habéis estado antes, que llevan 5, 10, 15, 20 años abiertos o más, esos hoteles han tardado mucho en llegar hacia donde están hoy, ¿no? Y a tener las cosas tan bien segmentadas y tan bien hechas como están a día de hoy. Entonces, abrir un hotel, obviamente sabemos que no va a estar todo bien desde un principio, porque lo sabemos. Y un hotel para llegar a donde estás en 20 años, hay mucho trabajo, hay un trabajo diario que tiene que ser continuo de parte de todo el mundo. Entonces, desde la apertura, desde el día de la apertura de Six Senses Londres hasta que el hotel esté bien estabilizado, va a tardar por lo menos 4 o 5 años, pero es lo normal. Y luego hay bastantes challenges que no podemos controlar y eso va a hacer con que esa estabilización tarde más o menos. Y obviamente todos sabemos que el mercado ahora mismo está un poco diferente de lo que era, entonces está menos previsible. Entonces estamos intentando también entender cómo va eso a afectar a la apertura, y sea de Six Senses o de otro cualquier hotel que vaya a abrir en un futuro también. Entonces hay que tener esa mente abierta para poder entender um, uh, el proceso de un opening y un post-opening, ¿no? Porque un opening tiene todo un trabajo de pre, o sea, de antes de la apertura,
que es la contratación del equipo, procedimientos, cómo se van a hacer ciertas cosas. Luego hay la parte del opening, que es cuando ya estamos preparando el equipo para el gran día, ¿no? Y que se da formación, se hace roleplays, se hace el test de los sistemas, la gente es invitada a quedarse al hotel para ver también que nos den un poco de feedback del producto, de las cosas. Y luego hay todo el opening, que ya es cuando se demuestra todo el trabajo que hemos hecho hasta ese día, pero que se pone en práctica y que se le demuestra a todos los clientes que vienen y que pagan para quedarse ahí, porque obviamente tienen expectativas y les da igual que sea tu primer día abierto. Ellos si pagan una tarifa, ellos quieren el servicio. Entonces hay muchas cosas que hay que saber manejar y hay que saber o que intentar controlar por lo menos, pero tarda bastante en un hotel a que un hotel se estabilice y que esté al 100%. De hecho, el cliente Six Senses tiene por lo menos fama de ser muy exigente, de ser muy concienzudo en lo que espera obtener y en llevarlo a cabo. Y claro, aquí tendréis una experiencia interesante, y es que cuando se habla de que hay personas que viajan de Six Senses en Six Senses a lo largo del mundo, que van siempre dentro de la misma marca del hotel, es muy probable que al llegar aquí a Londres pues se encuentren con algo que no es lo habitual que ellos han ido viviendo en otros Six Senses del mundo, como decíamos antes, más de costa, más de otro tipo de clima, más de lugares de retiro, más apartados, etcétera. Y claro, es un cliente que viene de Six Senses, es un cliente fidelizado por Six Senses, por la marca, y llega a un hotel que será diferente. Entonces, ahí entiendo que habrá preparado algún tipo de mecanismo para ir recibiendo ese feedback del cliente que está acostumbrado a viajar en este tipo de hoteles reducidos de costa, reducidos de tamaño, en costa, en otro tipo de ambiente, y que llegue a este hotel de ciudad a ver cómo respira, ¿no? A ver cómo lo percibe, qué echa en falta, qué no, y si realmente esos cambios tendrán que hacerse de una manera, entiendo, bastante acelerada, porque habrá muchas cosas que sorprendan al cliente, ¿no? Y digan, oye, pues es que yo estoy acostumbrado en Six Senses a tener esto y a esto no voy a renunciar porque sea un hotel urbano, por ejemplo, o a lo mejor no, o a lo mejor les gusta el hecho de decir, pues mira, pues por fin puedo viajar de Six Senses en Six Senses teniendo la variedad de que ahora puedo ir a un hotel urbano. Entiendo que ese mecanismo de recepción de este feedback no solamente estaréis esperando a recibirlo, sino que estaréis activamente pidiéndolo. Sí, o sea, obviamente yo creo que va a ser bastante importante en esta fase inicial y crucial también que los clientes nos den ese feedback, porque como decías, la gente que está acostumbrada a viajar a Six Senses sabe a lo que va, van a destinos que son remote, que están en la playa, que salen y hace calor, y al final de repente es tener un Six Senses en Londres y cómo se hace eso funcionar, ¿no? Y cómo se vende en relación a todos los otros. Pero yo también creo que los clientes que son fieles a la marca van a querer probarlo porque es un producto totalmente diferente. Está en un edificio que era bastante conocido en sus años y que fue reconstruido, que era The Whiteleys, era como un antiguo departmental store hace años. Entonces mucha gente lo conoce. Entonces el edificio en que está inserido el hotel es muy icónico, entonces tiene su historia. Entonces yo creo que también por la historia que tiene, por la zona en que está, el, el hotel va a hacer con que la gente venga curiosa y que entre en el hotel y sienta lo mismo que siente en cualquiera de los otros Six Senses en el mundo. Simplemente está en una ciudad que tiene un ritmo totalmente diferente, que es muy rápido, y que puedan entrar a Six Senses Londres y sentir desconexión, que la vida se tranquiliza un poco y que pueden sentir cualquier uno de los sus sentidos, ¿no? Sea del olfato, sea del palato, lo que sea, que pueden sentir de la misma manera que sienten cualquier uno de los otros six senses. Entonces, yo creo que al final es solo la cuestión de que la gente empieza a hacerse la idea que Six Senses también está intentando apostar por localizaciones urbanas y que hay ciudades que son icónicas en que hace falta tener un Six Senses, pero obviamente adaptados a ese destino urbano.
En estas últimas palabras que ha mencionado Rita en este último minuto, pues os dan pistas de lo que te puedes encontrar cuando llegas a un Six Senses, porque hablaba así como de manera natural, pues de olores, de aromas, etcétera, que es algo en lo que se tiene un especial cuidado en esta marca y que pueda llegar a sorprender. Yo creo que es una marca dentro de lo que es el mundo de los hoteles de alta gama que a veces puede sorprender y que, oye, pues como dice Rita, habrá muchas personas que quieran ver cómo es esto de un Six Senses urbano. La marca ha hecho no sé si un experimento, pero sí que ha tenido un caso de éxito en el caso de Portugal, cerca de Oporto, ¿no? Donde un hotel que está un poco en lo que decías antes, en un lugar bastante, digamos, no turístico, con, no sé si dificultades de acceso, pero desde luego no un Remoto. lugar que sea de paso, efectivamente, no es un sitio de paso, y se ha convertido en un destino en sí mismo. Es algo que ocurre con bastante asiduidad en esta marca. Entiendo que en el caso de Londres eso no tiene sentido pensarlo, ¿no? Porque ya el destino está y que el enfoque debe ser completamente diferente. No sé si, bueno, estamos hablando del caso de Douro Valley, en Oporto, no, Oporto no, en Portugal, en una zona cercana. Entiendo que os habrán de alguna manera, no sé si decir, pedido similitudes, perdón, y diferencias para personalizarlo, pero mantener cosas. Os han tenido que dar algún tipo de formación, de decir, oye, tenéis que entender perfectamente lo que es esta marca y ver qué tiene que mantenerse sí o sí y qué cosas son las que vamos a querer variar precisamente porque aquí en vez de estar en un lugar remoto estamos, pues como decías antes, en Notting Hill o cerca de Notting Hill, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, un Six Senses como el de Douro Valley, obviamente tiene toda la parte de vino alrededor que da, por sí mismo ya ayuda a dar la experiencia al cliente que viene y se queda ahí, ¿no? Obviamente aquí en Londres no tenemos eso, pero sí que intentamos adaptarnos y la verdad, creo que no he mencionado esto antes tampoco, que este Six Senses tiene algo especial y diferente de cualquier uno de los otros hasta el día de hoy. Aparte de tener también su Earth Lab, que tiene todos los Six Senses, su Alchemy Bar, que tienen todos los Six Senses, va a tener por primera vez su primero Members Club. Y Ujú. entonces, eso es lo que tiene sentido también traer a Londres, ¿no? Porque hay bastantes Members Club alrededor de Londres, en hoteles en Londres. Entonces, yo creo que eso va a hacer como otro pilar para la marca también y va a atraer los clientes a que vengan y que sigan fieles. Y obviamente, o sea, hay todo un conjunto de actividades que también se van a proporcionar a los clientes, obviamente adaptados a Londres, al destino en que estamos. Y entonces con eso es lo que vamos a trabajar ahora y intentar adaptarnos a lo que es la ciudad urbana, pero seguir dando esas experiencias de que tanto somos conocidos y de que tanto intentamos dar en cada uno de nuestros hoteles. Pues entiendo que hemos dado un cierto panorama de, bueno, no solamente de lo que significa un pre-opening, sino que hemos conocido algunas marcas que no son tan habituales para nosotros, aunque sí que lo son en otras áreas geográficas. Y por primera vez nos hemos detenido un poquito a hablar de esta marca Six Senses en una situación tan particular como la que va a ocurrir en Londres cuando finalmente abra este hotel. No sé si cuando escuchemos este episodio, cuando se publique este episodio, o aunque lleve ya publicado tiempo, cuando lo estés escuchando en este momento, o si ha pasado mucho tiempo, a lo mejor el hotel ya está abierto, ya hay algún tipo de feedback que se haya podido analizar, etcétera. En cualquier caso, pues os dejaremos un enlace en las notas del programa para que podáis ir echándole un vistazo. Y bueno, entiendo que el episodio ha sido un muestrario pues bastante interesante acerca de lo que es este recorrido desde, bueno, empezando en Barcelona, Mallorca, Ibiza, San Antonio y luego ya llegar hasta Londres en diferentes casuísticas con pandemia por medio y que aquellos que tengáis esa intención de ser la nueva Rita, pues hayáis podido ver qué camino se ha llevado y decidir si eso es imitable
o no es imitable en la medida en la que las cosas se pueden imitar, porque al fin y al cabo todo es inimitable, cada persona es inimitable, pero entiendo que habréis podido tener este panorama, conocer un poquito esto de Shangri-La, conocer el Pan Pacific, conocer Six Senses, que bueno, que son siempre situaciones que a lo mejor sorprenden un poquito más, pero que son tope de gama, y que todo lo que sea tope de gama pues acaba teniendo una complejidad que se diferencia de otras situaciones, porque el enfoque tiene que ser completamente distinto. Agradecer a Rita que haya venido por aquí, esperamos que hayas pasado un rato ameno, que te queden ganas de volver, porque te volveremos a invitar. Como decimos siempre, te damos la bienvenida por primera vez al podcast, y si el calendario, el horario y las ganas te lo permiten, pues esperamos contar contigo en próxima ocasión, si es que así pues has pasado este rato agradable con nosotros. Sí, me ha gustado mucho, Eduardo. Muchas gracias por tu tiempo también y por darme un momento para contar un poco mi historia, mi percurso hasta aquí. Y decir que obviamente cada uno tiene su percurso, no hay percursos iguales, cada uno es dueño de construir lo suyo y que lo más importante es que hay que ponerle ganas y hay que disfrutar del camino porque todo se consigue. Muchas gracias, y a todos los que nos habéis escuchado, como digo siempre, a pasarlo bien. Muchas gracias.